Queremos averiguar la configuración electrónica del germanio 7332. Reconocemos sus dos números. Arriba siempre tenemos el número másico, que en este caso será 73, mientras que abajo tendremos el número atómico, que en este caso es 32. Pues bien, el número atómico es el número de protones que tiene el núcleo, que es por lo que ese elemento es el germanio, 32 protones. Y como sabemos que el átomo es neutro, también va a tener 32 electrones. Mientras que el número másico lo que tiene es la masa de todo el átomo. Se considera que la masa del electrón prácticamente es despreciable, por lo tanto la masa del átomo va a estar en su núcleo, también se le llama peso atómico, por lo tanto va a ser el número de protones y de neutrones que tiene. Haciendo simplemente el despeje, el número de neutrones será A menos Z, es decir, 73 menos 32, que son 41 neutrones. Por lo tanto, el germanio va a tener en el núcleo 32 protones y 41 neutrones. Y en su corteza pues va a tener el mismo número que de protones, es decir, 32 electrones, situados en distintos niveles de energía, girando a ciertas distancias, de distintas capas, sus niveles, orbitales. ¿Cómo están distribuidos estos 32 electrones en la corteza? Pues bien, eso es precisamente la configuración electrónica, que es lo que vamos a ver. Para la configuración electrónica nos vamos a ayudar del diagrama de Moller. Para hacer el diagrama de Moller, tenemos que intentar hacer una especie de punta de flecha y luego veremos cómo se va rellenando. Bueno, pues en la primera capa de Bohr no había ningún desdoble, luego solamente hay un orbital y va a ser el orbital tipo S y ahí le caben 2 electrones. En la segunda capa Sommerfeld vio que había 2 desdobles, por lo tanto hay 2 rayas, hay 2 tipos de orbitales, está el orbital S y también se encuentra el orbital P. Zeeman después con los desdobles vio que el orbital S no se desdoblaba, por lo tanto le cabían 2 electrones, pero el P se desdoblaba en 3. Es decir, si cada uno tiene 2 electrones, en el orbital P caben 6. La tercera capa de Bohr, la tercera, Sommerfeld vio que había 3 desdobles, por lo tanto, tipos de orbitales, al primero le llamó L0S, al segundo le llamó L1, que es el P, y al tercero, el L2, L igual a 2, le llamó D, orbital D. Zeeman vio que la primera no se desdoblaba, la segunda se desdoblaba en 3 y la tercera se desdoblaba en 5, por lo tanto, cada uno tiene 2, serán 10, aquí eran 3 por 2, 6 y 3 S2. El cuarto nivel, el de Bohr, vio Sommerfeld que se desdoblaba en 4, pues va a haber 4 tipos de números cuánticos secundarios o de orbitales, el 4S, el 4P, el 4D y el 4F, esos son los 4 tipos. Zeeman vio que no se desdoblaba el S, que se desdoblaba en 3, que se desdoblaba en 5, perdón, en 5 sí, en 5, pero eran 10 electrones. Vaya, bueno, vamos a ver, vamos a arreglarlo. Esto era el 3D, 4D, 5, por lo tanto 10, y este último vio que se desdoblaba en 7 por 2, pues serían 14. A partir de ahí ya seguiríamos, ¿no? Pero se observa como por el número de electrones que hay, no hay átomos conocidos con tanto número de electrones, empieza a venir atrás, pero esto realmente la quinta capa se desdoblaría en 5, la sexta en 6 y así, ¿no? Bueno, pues en la quinta capa solamente vamos a poner los S, los P, los D y los F. En la sexta, los S, los P y los D. En la séptima,
los S y los P, y por último la octava, los S. ¿Veis la de flecha que se ha creado aquí? A modo de punta de flecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería el diagrama de Moore. ¿Cómo se rellena? Muy sencillo, se rellena en diagonales según vais a ir viendo. Primero se llenan esta capa energética, la 1S2, después se rellena la 2S2, después la 2P6 y después la 3S2, después la 3P6 y la 4S2, después la 3 de 10, la 4P6 y la 5S2, 4 de 10, 5P6, 6S2, 4F14, 5 de 10, 6P6, 7S2 y por último 5F14, 6 de 10, 7P6 y 8S2. Va a seguir ese orden, ¿de acuerdo? Pues vamos a intentar distribuir 32 electrones según este diagrama. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como notación NLX, la notación NLX. ¿Qué es la notación NLX? Primero va a ir el número cuántico de Bohr, el N, después el tipo de orbital o número cuántico secundario, el L, y X va a ser el número de electrones. Pues se trata simplemente de contar 32, siguiendo ese orden. Así, por lo tanto, será 1S2, 2S2, 2P6, ya van 10, seguimos, 3S2, 3P6, 4S2, ya irían 10, y ahora vendrían 3D10, ya van 30, y sería 4P2. Si repito, vamos a contar, de 10 en 10 se cuenta más rápido, 10, 20, 32, pues ya está. Esta sería la configuración electrónica del germanio. Es única, solo la tiene él, sus electrones se colocan de esa forma.